Bueno, vamos a mostrar y hacer la semiología, el razonamiento de las imágenes de atelectasias. Acá vemos una opacidad lineal sin broncograma. Bueno, esto es una atelectasia subsegmentaria, son comunes en base de pulmón y transversales al eje mayor. Se llaman atelectasias discoides. Quien describió esto fue Fleischner y algunos le llaman atelectasias de Fleischner. Los nombres propios no importa. Vamos a hacer la semiología. ¿Tiene bordes netos? Sí. Punto 1. ¿Es una opacidad homogénea? O sea, no está formada por opacidades confluentes, sino que es una opacidad toda homogénea. Sí. ¿Tiene broncograma o alveolograma aéreo? No. Entonces, si yo tengo una opacidad homogénea con bordes netos, sin broncograma, sin alveolograma, formada por una sola imagen, no por opacidades confluentes, esto se llama atelectasia. Al ser pequeña, subsegmentaria, es la que no tiene forma triangular. Cuando era el segmento, el lóbulo tenía forma más bien tendencia a ser triangular, no siempre, pero tenían tendencia a ser más triangular. Las subsegmentarias no. Las subsegmentarias son generalmente por pequeños tapones mucosos que generan una atelectasia en una parte de un segmento del pulmón. Generalmente los tapones mucosos por gravedad van hacia la parte basal, entonces son más comunes en la región basal. Al ser pequeñas pueden no haber signos de reducción del volumen pulmonar, como es desplazamiento del mediastino, desplazamiento del corazón, reducción de los espacios intercostales, ascenso del hemodiafragma, signos que el pulmón está retraído, porque son subsegmentarias. Pero son líneas opacas, netas, con contornos definidos, homogéneas, sin broncograma, sin alveolograma. No tiene tampoco, al ser lineales, discoides, como un disco, no tiene la forma de un tumor, nodular, masa, expansiva. Entonces prácticamente es muy típica la imagen de, más cuando son basales, de atelectasias subsegmentarias. Ustedes tienen que hacer la semiología, decir, yo veo una opacidad homogénea de contornos netos, sin broncograma y sin alveolograma. Bien, entonces, eso es lo principal. Después lo segundo, es pequeña, no hay signos de reducción de volumen pulmonar, pero es pequeña. Si fuera con signo de reducción de volumen pulmonar, pondría el sello de atelectasia, pero dudo porque no veo signos de reducción de volumen pulmonar. Entonces, bien, yo ahí puedo decirle perfecto, pero ¿por qué no ve signos de reducción de volumen pulmonar? Y usted me tiene que contestar, bueno, también puede ser una atelectasia, pero que no hay signos de reducción de volumen porque es muy chiquitita. Como está en la base y es transversal, hay un tipo que se llama discoide de Fleischner o atelectasias lineales subsegmentarias, y acordarse de que pueden ver distintas, a veces la ven más transversal, es rara, la pueden ver perpendicular al eje del tórax, pero son más comunes que sean transversales. Bueno, acá yo les muestro esta imagen y ustedes ven una opacidad triangular con verticiliar. ¿Qué pasa? La opacidad triangular es porque dibuja un lóbulo. Cuando la atelectasia, el colapso, afecta un lóbulo o un segmento, todos los lóbulos y segmentos son triangulares, con base ancha en la periferia y vértice dirigido hacia el ilio. Entonces, ustedes me tienen que decir que es una opacidad triangular, por lo cual o es un lóbulo o es un segmento condensado, porque es radiopaco. Ahora, es condensado de bordes netos, o sea,
Entonces, si es condensado de bordes netos, ya no es un patrón alveolar que tenía bordes difuminados. El condensado de bordes netos era la posibilidad de la atelectasia. Sin broncograma, no veo bronquios. Pueden haber algunas imágenes radiolúcidas, pero básicamente es muy homogéneo todo, ¿no? Tampoco está formado por opacidades confluentes, todo homogéneo. Entonces, si yo tuviera un patrón alveolar típico, tendría que tener opacidades confluentes, no ser todo homogéneo. Tendría que tener broncograma bien marcado. No veo bronquios bien marcados. Bien, y veo bordes netos, que eso ningún patrón alveolar típico prácticamente lo da, excepto cuando contactaba con una cisura, pero iba a contactar de un lado, no de los dos lados. O sea, podría contactar con una cisura y decir, este borde es neto en un patrón alveolar, pero no todo. Yo acá puedo dibujar este borde neto, puedo dibujar este borde neto, puedo además decir que tiene forma triangular con base de costal y vértice iliar. Puedo decir que esto es un lóbulo pulmonar, puedo decir que la opacidad es bastante homogénea y no tengo un broncograma típico. Puede haber restos de aire, yo expliqué que incluso si el bronquio resiste al colapso puede haber en la atelectasia algo de broncograma o haber incluso broncograma bien franco si el bronquio es muy resistente al colapso. Ahora, no mostré ningún patrón alveolar típico de que no sean opacidades confluentes. No mostré ningún patrón alveolar típico que no sea de contornos, al menos un contorno muy difuminado, generalmente todo difuminado, poco definido. Y mostraba muchos alveologramas, muchos broncogramas, muy heterogéneo. Acá es muy homogéneo, muy de bordes netos, todos, muy triangular, de forma definida. Y eso habíamos dicho que era mucho más común en las condensaciones atelectásicas. Bien, hay disminución del volumen del hemitórax. Ustedes fíjense este hemitórax y fíjense este hemitórax, este es el esternón, y está como desplazado el del esternón, un poco desfasado hacia la izquierda, todo, pero incluso uno ve a simple vista que está tendiendo a disminuir el volumen del hemitórax. A veces hay adyacente a la zona de atelectasia, al haber una atelectasia se disminuye el volumen del hemitórax y la trama intersticial, en vez de estar separada así, empieza a juntarse, como a verse más apretada, en vez de haber una trama intersticial con vasos y bronquio, o sea, peribronco vascular acá y una acá y una acá, empieza como a reducirse el espacio porque la atelectasia colapsó, el hemitórax se redujo y la trama intersticial empieza a acercarse y suele dar este velamiento poco definido que uno no puede determinar. A veces en la radiografía se ve como que la trama, en vez de estar una línea acá y otra acá, ven acá, claro, porque al reducir el hemitórax es como que lo aplasté. Entonces, este tipo de opacidades, de hipoventilación, de trama apretada, esta asimetría cuando uno ve el tórax y dice esto lo veo muy insuflado y este lo veo un poco menos insuflado, más reducido, entonces empiezo a decir acá hay signos de disminución del volumen hemitoráxico, justo donde encuentro una opacidad de bordes netos, homogénea, triangular, de verticiliar, sin un broncograma franco, sin alveolograma y que no está formada por opacidades confluentes, sino que es una sola opacidad. Entonces, más que un patrón alveolar típico, es un patrón alveolar de condensación alveolar por falta de aire y esto es lo que le llamamos atelectasia. Bueno, acá tienen una opacidad triangular de bordes netos. Miren, triangular. Esta es la base ancha y este es el vértice iliar. Acá está el vértice en el ilio y luego viene la base ancha, ¿correcto? Después, no confluente, o sea, no son opacidades que tienden a confluir, no, es todo un solo bloque que podía darlo eventualmente el patrón alveolar típico, pero cuando lo daba, en general era más raro
en general era más de contornos poco definidos. Bien, pero podemos tener zonas que nos hagan dudar. De hecho, acá hay broncograma. Fíjense, hay broncograma. ¿Ven? O sea que el colapso no alcanzó a desplazar, como fue un colapso lobar inferior grande, son bronquios grandes, no fue un colapso segmentario. Y el bronquio no fue comprimido y la condensación dio el contraste radiológico y el bronquio quedó con aire. Y acá hay broncograma. Bien. Entonces ustedes me dicen, bueno, podría confundirse con un patrón alveolar típico. Claro, perfecto, pero el patrón alveolar típico tendría que tener bordes difuminados. Bien, pero hay casos de patrones alveolares típicos que contactan con la cisura y dan un borde neto. Pero yo acá veo todos los bordes netos. En general el patrón alveolar típico afecta a un pulmón, un lóbulo, pero no es exactamente en bloque, rara vez lo hace en bloque, entonces no tienen tendencia a la forma triangular converticiliar, en vez de cuando se tapa el bronquio principal del lóbulo inferior derecho, todo el lóbulo inferior derecho está afectado y la forma del lóbulo es triangular converticiliar. Entonces siempre el triángulo converticiliar orienta más a atelectasia que patrón alveolar típico, y hay un verticiliar y hay una base periférica, o sea, un patrón de atelectasia y no el patrón alveolar típico, que es raro que sea triangular de vértice iliar. Generalmente el patrón alveolar típico no tiene la forma triangular de vértice iliar, aunque afecte todo el lóbulo. En vez de la atelectasia afecta al bronquio del lóbulo inferior derecho, se condensa todo el lóbulo inferior derecho, veo radiopaco todo el lóbulo inferior derecho y todos los lóbulos, el inferior, el superior, el medio, el que sea, tiene forma triangular converticiliar. Entonces, borde neto, 1, borde neto, 2, no contacta con la cisura los dos, más para el patrón de atelectasia. Un bloque homogéneo, no opacidades confluentes, que dejan aire en el medio, tiene más común de atelectasia. Triangular verticiliar, tiene más común para atelectasia. Tiene broncograma, pero al ser un lóbulo grande podía tener broncograma. Ahora tengo dudas. Ahora hay algo que ya contundente. Corazón totalmente desplazado hacia ese lado, signo de retracción del hemitórax. Casi en el hemitórax no hay aire, signo de retracción del hemitórax. Si fuera un patrón alveolar, reemplazamos el aire por líquido sólido, es más bien expansivo. El hemitórax se mantiene con un volumen normal o incluso aumentado. En la atelectasia, al ser retracción, el hemitórax pierde aire, el hemitórax se retrae y al perder volumen, todo el mediastino, toda la aorta, todo el corazón se tiende a desplazar hacia el lado de disminución del volumen. Y fíjense que la punta del corazón prácticamente está en el costado izquierdo. No es que sea retroesternal izquierda, anteroizquierda, no, está acá la punta del corazón. Ahí, para que me vean la mano. Es lateral, el corazón ha hecho esto, ¡tuc! Está acostado al lado izquierdo. Eso es signo de disminución del volumen del hemitórax. Entonces, si yo tengo duda y no me alcanzó, que tiene bordes netos por todos lados, que tiene forma triangular converticiliar, que no está formado por opacidades confluentes, sino que es todo un bloque homogéneo, pero me ponen dudas que hay broncograma, pues si no hubiera broncograma ya sería todo para atelectasia. Me ponen dudas porque hay broncograma entre un patrón alveolar típico y el patrón de atelectasia, pero hay francos signos de falta de aire, de reducción del volumen del hemitórax con desplazamiento del corazón acostado en ese hemitórax. Entonces, señores, esto es una atelectasia. Vamos a otro. También una opacidad homogénea, no formada por bordes netos. No formada por opacidades confluentes. Opacidad triangular, fíjense, la base y el vértice viene hacia el ilio. Es decir, esto es como si fuera un triángulo.
Correcto, con disminución del volumen. Fíjense el hemitórax normal y este hemitórax. Fíjense el ascenso del hemidiafragma. Fíjense la trama apretada, lo que yo les decía, que en vez de estar la trama intersticial separada, al haber menos volumen torácico, es como que aplasté al hemitórax y la trama intersticial se aprieta, se aplasta, se junta, parece que tuviera más trama. No es que tuviera más trama, sino que acá, en el lado normal, yo tengo un vaso sanguíneo con intersticio y bronquio acá y el otro lo tengo acá. Si yo le saco el aire y lo junto con empiezo a ver esta trama intersticial peribroncovascular junto con esta trama muy juntitos. Al ir juntando esta trama con esta trama, esta trama con esta trama, esta trama con esta trama, esta con esta, y además el espacio aéreo va disminuyendo porque aplasté un poco al pulmón, entonces la vista mía me va a dar como que el hemitórax afectado es un poquito más opaco. La trama como que está aumentada, no está aumentada, está aplastada. Entonces yo veo como que este pulmón es más blanco, tiene menos aire. Como que este pulmón tiene más trama, no tiene más trama, está más apretada. Si a esto le sumo que este diafragma subió y este diafragma bajó, porque esto es una hiperinsuflación compensatoria. El pulmón que está bien trata de insuflar más y compensar, entonces me queda muy asimétrico. Un pulmón grande, un pulmón chico, un pulmón negro lleno de aire, un pulmón con un poquito menos de aire más blanco, un pulmón con trama bien separada y además que se nota menos porque al haber más aire, por ser compensatorio, la trama blanca al estar tan aireado por delante, tan aireado por detrás, no me da bien blanco en el fondo de la radiografía, porque la radiografía me está dando un solo plano. Y si yo tengo muy negro acá, blanco acá y muy negro acá, en el film radiológico el blanquito se va a poner más gris, no tan blanco. La trama más separada, más negro, más aire. La trama más separada, menos resaltada, porque el aire domina en la placa, el aire domina la situación. Voy al otro tórax, al enfermo, el diafragma subido, el tórax aplastado, el aire que ingresa es menor, porque el tórax está aplastado, tiene más resistencia, le hace resistencia al ingreso de aire. Al estar menos aireado lo veo un poquito más blanco. La trama está apretada, una con otra. Entonces, en vez de ver una trama acá y acá veo pegadita, entonces me da como muchas líneas blancas. Al ojo mío, muchas líneas blancas, me da como que la trama es más fuerte. No es que sea la trama intersticial aumentada, lo que pasa es que está apretada. Entonces yo directamente digo, en este hemitórax hay signos de disminución del volumen, en este hemitórax hay hiperinsuflación compensatoria. En donde hay disminución del volumen encuentro una opacidad homogénea, no formada por opacidades confluentes, sino que es todo un bloque. La opacidad homogénea tiene contornos netos, tiende a tener forma triangular con vértice iliar. Bueno, más de eso. No tengo broncograma, no tengo alveolograma, se reabsorbió el aire de esta zona, es una zona opaca sin aire, que retrae el pulmón. Bueno, ya está, es definición de atelectasia, falta de aire, condensación por falta de aire. Bien, enseguida les voy a explicar, pero puedo ir adelantando, que ustedes pueden notar que el triángulo hace como una pancita. No es un triángulo recto, no es un triángulo, o sea, digamos, no es un borde recto, sino que el contorno de este triángulo, cuando está llegando hacia la zona iliar, hace como un abombamiento. Esto le da como una forma de S, ¿ven? Este abombamiento es porque una de las causas más comunes de la atelectasia es el cáncer de bronquio fuente, el tumor del bronquio fuente o de un bronquio importante. Por ejemplo, del bronquio fuente sale el bronquio del lóbulo superior, el bronquio del lóbulo medio, el bronquio del lóbulo inferior.
Y es muy común que el cáncer asiente a nivel del ilio. Por ejemplo, en el bronquio, en este caso, es un cáncer que asienta en el bronquio fuente del lóbulo superior, o en el bronquio del lóbulo superior, porque me atelectasió el lóbulo superior. Y ese cáncer iliar da una masa del ilio pulmonar. Es una de las ubicaciones predilectas de los cánceres, especialmente en una estirpe histológica que después la vamos a ver. Es el cáncer iliar. Claro, entonces el cáncer es un patrón expansivo. El tumor es un patrón expansivo, tiende a formar una masa iliar. Y esa masa iliar hace que el triángulo no sea típico, sino que el triángulo, cuando está llegando el borde del colapso al ilio, paradójicamente hay una expansión, donde marca la flecha amarilla, hay una expansión paradójica, porque si habría reducción del volumen completa, el lóbulo superior se colapsa, acá y acá, pero no, se colapsó en donde están mis dedos, pero se abrió el borde donde está mi muñeca, como que venía colapsándose y después hizo la expansión. Y eso le da forma de S. Esa forma de S, que habla de una atelectasia arriba, pero un patrón expansivo en el ilio, que hace todo al revés. En vez de retraer, expande, entonces hace una S, se llama S de Golden, es la asociación de un tumor de ilio que tapa y genera la atelectasia. Bien, ya lo vamos a ver enseguida también al signo de Golden, que es la asociación de la retracción cisural con la expansión iliar. Lo que pasa es que mi objetivo hoy es que aprendan la semiología del patrón atelectásico y no del patrón expansivo. Bueno, acá vamos a la superior, hay una opacidad neta, sin broncograma, no confluente, o sea, es homogénea, no ven opacidades que confluyan como el patrón alveolar, ¿se acuerdan? Acá una opacidad, acá otra opacidad, acá otra opacidad, aire, opacidad, aire, no, todo blanco. Todo es un velamiento, una opacidad homogénea, de contorno bastante definido, puedo decir que es todo el vértice pulmonar derecho. Y hay disminución del volumen del hemitórax. Si ustedes ven, este hemitórax es más pequeño que este. Fíjense que el diafragma, normalmente el diafragma derecho es 1 centímetro más alto que el izquierdo. Acá parece haber 2 o 3 centímetros. Normalmente ustedes ven, a veces, por ejemplo, este espacio intercostal con este tiene más anchura que este espacio intercostal, tan reducido. Si ustedes ven, este hemitórax es más grande que este hemitórax. Bien, incluso con la silueta cardíaca que está hacia la izquierda, sin embargo, podría dar lo habitual que el hemitórax derecho parezca más expandido. No, para nada. Acá yo veo ampliación del espacio intercostal del lado contralateral, reducción del espacio intercostal del lado afectado. Pulmón grande del lado contralateral, pulmón chico del lado afectado. Descenso del diafragma del lado contralateral, ascenso del diafragma del lado afectado. Signos de reducción del volumen del hemitórax donde está la gran opacidad, signos de hiperinsuflación donde no hay nada. Opacidad homogénea, no confluente, sin broncograma y sin alveolograma. Contornos bastante definidos, y acá no veo triángulo con masa iliar, al contrario, el ilio lo veo desplazado, o sea que esto sería una atelectasia pura, sin masa del ilio, no hay S de Golden. En la de recién era una atelectasia con la expansión iliar. Entonces, acá hay una atelectasia pura y en el anterior una atelectasia más un patrón expansivo. En la base fibrosis que tracciona, esto es muy común, cuando ven el diafragma que tiene una forma en tienda de campaña como las carpas, suelen ser tractos fibrosos que tironean al diafragma
y lo suben en tienda de campaña. Bien, esto ya lo vamos a ver en patrones de fibrosis pulmonar, más cuando veamos patrones intersticiales. Bueno, acá también ven una opacidad homogénea, sin broncograma. Homogénea, o sea, no está formada por opacidades confluentes, no hay broncograma ni alveolograma. Bordes netos, asociada a signos de disminución del volumen pulmonar. Fíjense, este pulmón, bueno, acá alcanzo a tomar el diafragma, este lo perdí, está más abajo, acá no hay 1 centímetro. Este pulmón está hiperinsuflado y este pulmón está hipoinsuflado. Este pulmón, al haber un colapso, se reduce el volumen del hemitórax. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, este espacio intercostal y fíjense que acá en la periferia, ahí lo ven, cómo el espacio intercostal se va reduciendo y cómo acá tarda mucho más en reducirse, es más ancho el hemitórax contralateral. Fíjense cómo la trama está dispersa en el hiperinsuflado y está apretada. Y cuando yo digo este pulmón está apretado, por lo tanto hace más resistencia a la entrada de aire y entra menos aire, entonces este pulmón es un poco más blanco que porque está apretado. Al estar apretado hace más resistencia a la entrada de aire, entonces el aire se va para el otro lado. Entonces este me queda más negro, este me queda más blanco. La trama está como apretada, entonces lo que acá tengo disperso, acá lo tengo todo junto. Bien, entonces la trama apretada más un pulmón que entra menos aire, hipoventilado, hipo es poco, hipoventilado es un pulmón más claro. El diafragma alto, el diafragma bajo, no se ve acá. Entonces hay signos de reducción del hemitórax. Entonces si yo tengo una opacidad homogénea, sin broncograma aéreo, sin alveolograma, formada por una opacidad única, no por opacidades confluentes, de contornos bien netos, asociados a signos de reducción del hemitórax homolateral e hiperinsuflación del hemitórax contralateral, esta opacidad es una atelectasia hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, ¿qué es lo que llama la atención acá? Que no es triangular con vértice ciliar, es redondeada. Esto puede confundirse, al ser redondeada, se llama atelectasia redondeada. Es común cuando afecta o un segmento del lóbulo, y entonces no llega a darme la forma, si bien el segmento tiene forma triangular, a veces afecta uno o dos segmentos del lóbulo, o a veces afecta el lóbulo, pero no tiene forma triangular, o sea, no adquiere la forma típica de ese triángulo o de ese triángulo. Los motivos son muchos, los motivos suelen ser, primero, porque posiblemente la forma triangular, porque posiblemente la forma triangular no se ajustó porque no se sistematizó la obstrucción. No fue un segmento, fueron dos segmentos. Y los dos segmentos fueron no contiguos, sino uno anterior y otro posterior, y quedaron superpuestos. O sea, no podemos ser en medicina tan matemáticos. Entonces, a veces, el segmento cuando es justo afectado, el segmento es triángulo. Cuando es justo afectado, el lóbulo es triángulo. Pero afecta este segmento y un segmento que está dispuesto de otra manera, este lo afecta en un 80, este lo afecta en un 90, capaz que hay otro segmento que lo afectó en un 100. Entonces, la atelectasia se formó por varios segmentos o subsegmentos que le dio una forma especial. No fue el segmento apical o anterior o posterior puro y 100%. No fue el lóbulo superior entero puro y fue el 100%. No, fue una parte del segmento anterior, una parte del segmento posterior, otra parte del segmento apical
y las subsegmentarias se juntaron en atelectasia única, pero que no conjugaron la forma triangular típica de la que yo esperaba. Y puede darse. No siempre va a ser lobar segmentaria o subsegmentaria fina. Pueden ser varios subsegmentos o varios segmentos parciales y me hace el dibujo que quiere. Pero los colapsos se juntaron. Los colapsos fueron homogéneos porque se colapsó. Y lo que se colapsó no tiene alveolograma. Lo que se colapsó no tiene broncograma. Lo que se colapsó no fue una opacidad confluente, sino que se puso blanco toda la zona. Junté blanco más blanco y me da la forma que quiere. Se llaman atelectasias redondas. Y sí, ustedes pueden decirme, pero ¿cómo yo hago para diferenciar un patrón expansivo de tumor? Es difícil. ¿Cómo yo, por ejemplo, no puedo decir que esto es un ensanchamiento mediastínico? Al no tener forma triangular de retracción, sino tener forma de convexidad expansiva. Y que tenga un tumor de mediastino que está expandiendo. Y el tumor es homogéneo. Y el tumor mediastínico se expande y puede tener también contornos netos. Y es difícil. Entonces yo le diría, bueno, miren, apóyense en que este hemitórax está retraído. Y si esto fuera un patrón expansivo, no tendría por qué estar retraído. Entonces, si yo veo una opacidad homogénea, sin broncograma y sin alveolograma y de contornos netos asociadas a una reducción del volumen del hemitórax, aunque no tenga forma triangular, el diagnóstico 1 es atelectasia. Y hay atelectasias pseudotumorales que se llaman atelectasias redondas. Y para hacer un tumor debería ser expansivo, no retractivo. Para hacer un ensanchamiento mediastínico debería ser expansivo, no retractivo. Y yo lo que veo es un pulmón retraído y del otro lado un pulmón hiperinsuflado. Entonces me parece que acá hay un cuadro obstructivo atelectásico. Ahora, viene otro y me dice, dígame doctor, ¿y por qué no puede ser un tumor mediastínico que ensanche el mediastino o un tumor de pulmón que esté comprimiendo al bronquio y me esté dando los signos de reducción del hemitórax? Y yo lo felicito. Perfecto. Está bien hecho. Porque es una opacidad homogénea. Lo que es importante saber, esto no es un patrón alveolar. Acá no es confluente, no hay broncograma, no hay alveolograma. Esto es condensación atelectásica redonda. Pero si quieren decir que es un patrón tumoral de pulmón o un patrón de expansión tumoral mediastínica que está comprimiendo a un bronquio y está dando los signos de reducción y me está haciendo confundir con una atelectasia, es lo que habíamos hablado la vez pasada. Estamos haciendo un razonamiento. Entonces decimos, es una opacidad homogénea, es una opacidad de contornos netos, es una opacidad sin broncograma ni alveolograma. Descartado patrón alveolar. ¿Qué me da todo eso? Atelectasia. Perfecto. Hay reducción del volumen del hemitórax con hiperinsuflación contralateral. ¿Qué me da eso? Atelectasia. Perfecto. Pero pueden estar los dos cuadros. Que haya reducción del volumen del hemitórax y que lo que usted está viendo, al no ser triangular, no sea una atelectasia, sino un tumor de pulmón que comprime un bronquio y me esté dando la hipoventilación con reducción del hemitórax. O puede ser un tumor de mediastino que comprime un bronquio y me dé la reducción del hemitórax, por lo cual voy a dar 3 diagnósticos. Atelectasia redonda pseudotumoral, ensanchamiento mediastínico posiblemente tumoral con compresión bronquial, tumor de pulmón que hace silueta con el mediastino, o sea, no puedo diferenciar uno con otro porque el mediastino es blanco, el tumor es blanco, blanco con blanco, signo de silueta, o sea que no puedo decir si viene de mediastino o si fue de pulmón que se contactó con mediastino.
ensanchamiento tumoral del mediastino con compresión bronquial. Perfecto, yo lo acepto. De hecho, yo podría haber hecho un informe de ese tipo. Yo sé que es una atelectasia, pero porque lo sé. Pero yo sé. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, sugiramos una tomografía computada y veamos bien en tomografía computada las estructuras mediastínicas, veamos bien, por ejemplo, la tráquea aparentemente o posiblemente esté un poquito retraída hacia la derecha. Y si fuera un ensanchamiento mediastínico, el tumor crece para acá y crece para allá y la tráquea se hubiera desplazado para el otro lado. Pero la puedo ver mejor en una tomografía computada para dónde se fue la tráquea. Además, si hago una tomografía computada, puedo ver hasta la luz de los bronquios si hay una obstrucción. Y puedo tener más detalle para determinar una u otra. Entonces, si ustedes me dicen, es una opacidad, que puede ser una atelectasia redonda, un tumor de pulmón que comprime el bronquio, un tumor de mediastino que comprime el bronquio, sugiramos una tomografía computada para ver si llegamos a una conclusión, yo les pongo 10 felicitados. Ese es el razonamiento. No que me digan, eso es una atelectasia porque usted la mostró. El razonamiento es ese. O sea que si ustedes tienen dudas y plantean el porqué de las dudas, yo estoy de acuerdo. Ahora, en esta imagen, que es triangular, no, acá no va un tumor. Puede que acá esté el tumor, perfecto, pero esto es una atelectasia. Esto no es una masa. Y tampoco es un ensanchamiento mediastínico. Fíjense la tráquea, que bien central. Ni desplazada para el otro lado, como sería un patrón expansivo el mediastino, ni retraída para este lado, si fuera una atelectasia de todo el pulmón. Porque generalmente la tráquea, para desplazarla, necesitamos una fuerte retracción, generalmente no de un lóbulo de un segmento. Pero acá tiene borde bien neto, esto no es un patrón de tipo expansivo tumoral. Lo que puede haber es la asociación acá del patrón expansivo. Si alguien me dice, esto es una atelectasia del lóbulo superior, está bien. Si alguien me dice, esto es un ensanchamiento mediastínico, y no, ¿por qué la tráquea está centralizada? ¿Por qué el borde es triangular con tendencia a ser verticiliar? Eso no es mediastínico, eso es pulmón. Ahí no les acepto el diagnóstico. No les voy a pedir que me digan que acá hay un signo de la S de Golden y acá hay un patrón expansivo. Eso es para el 10 felicitado. Pero les voy a decir que aunque sea una atelectasia, sepan que puede ser obstructiva y si afectó el lóbulo superior derecho, la obstrucción puede ser en el bronquio fuente del lóbulo superior derecho y que vamos a hacer una tomografía computada para ver si hay alguna masa en el hilio pulmonar derecho. Bien, si alguien se percata de que acá hay además una expansión de 10. Opacidad homogénea con bordes netos, sin broncograma, triangular con verticiliar y después fíjense la asimetría del volumen torácico. Pero acá está la opacidad bien triangular con bordes netos, no formada por opacidades confluentes sino por una opacidad homogénea, no es redondeada, no es la pseudotumoral, la atelectasia redonda, es la atelectasia triangular que me dice soy un segmento, soy un lóbulo. Para que un segmento sea justo es porque está tapado el segmento o el lóbulo, es triángulo. Opacidad homogénea, no formada por confluencia, con bordes netos por todos lados, sin broncograma, triangular. Y además, este hemitórax tiene menos insuflación y está más retraído que este hemitórax. ¿Correcto? Entonces, esto a simple vista ya es más grande que el contralateral. Entonces tengo signos de reducción del hemitórax por una opacidad triangular con vértice apuntando al hilio. Diagnóstico de atelectasia. Este es más difícil, fíjense. Opacidad homogénea en el sentido de que no parece estar formada por opacidades confluentes, sino que es todo un velamiento. Es claro que el borde es neto, donde marca la flecha, y triangular. La base hacia la periferia, el vértice hacia el hilio. Y acá no hay masa iliar. No hay
el signo de Golden. No, viene el borde, viene el borde, viene el borde, viene el borde, esta es la arteria pulmonar, viene el borde, viene el borde, viene el borde, repito, esta es la arteria pulmonar, en ningún momento más expansión, el triángulo estaría clarito, entonces tengo una opacidad triangular con base periférica verticiliar, la tráquea bien centralizada, porque no estamos hablando de la tráquea prácticamente se desplaza cuando el colapso es de casi todo el pulmón. Bien, pero es importante ver la tráquea centralizada porque si fuera un ensanchamiento mediastínico, la tráquea se me va para el otro lado. Entonces esto hace silueta con el mediastino, veo blanco sobre blanco, pero es de pulmón, porque la tráquea está bien central, no está desplazada. Tampoco es masa porque tiene forma triangular, no hay tumor triangular. Tampoco hay forma de masa en el ilio porque no hay signo de Golden, no está la masa iliar. Lo que sí tiene, faltan signos francos de reducción del volumen, o sea, el diafragma está acá y acá, el derecho 1 centímetro más alto que el izquierdo, la aireación del derecho es bastante parecida al izquierdo. Entonces dice opacidad homogénea, no son áreas confluentes, sino que es todo un área de bordes netos triangular con verticiliar. Hay broncograma, sí, fíjense, hay broncograma. Faltan signos francos de reducción del volumen. Entonces, ¿qué me pueden decir acá? Doctor, yo veo una opacidad que es bastante homogénea, como que no deja espacios aéreos parcheados, sino que no son áreas confluentes, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, que tienden a confluir, sino que es todo un bloque, que aparentemente afecta un segmento, un lóbulo, porque tiene forma triangular con verticiliar, pero tiene broncograma aéreo y tiene una emitora que no está con signos de reducción. Por ejemplo, este hemitórax, que ustedes ven que este es más chico que este, o este hemitórax que ustedes ven que está la trama apretada con respecto a este es más blanco, este es más negro. No, yo acá veo que los dos tienen muy parecido, los diafragmas, este no está subido con respecto a este, es normal que por el hígado mi diafragma esté un poquito más alto. Entonces la verdad, y hay broncograma. Entonces, para patrón alveolar típico, tengo el broncograma. Puede darse en la telectasia, sí, pero es más raro. Lo típico de la telectasia es que no haya broncograma. Y a veces hay broncograma. Lo típico del patrón alveolar es que casi siempre hay broncograma, aunque a veces no hay broncograma. Entonces, el broncograma orienta alveolar, es un tema estadístico. O sea, si yo veo broncograma, tengo que pensar en un patrón alveolar. Y en segundo lugar, atelectasia. Si yo veo todo blanco, primero atelectasia y después un patrón alveolar sin broncograma. Es un tema estadístico. Entonces, al haber broncograma, y yo tenía que poner primero patrón alveolar típico. Al no haber signos de reducción de un pulmón con el otro, lo veo bastante bien aireado a los dos, o por lo menos similares, y los dos diafragmas a la altura que corresponden, patrón alveolar típico. Al ser triangular con verticiliar, más común en la telectasia. Al ser homogéneo y no opacidades que confluyen, más común atelectasia. Entonces la verdad es que tengo dudas. Podría ser una atelectasia por su verticiliar, su forma triangular, su opacidad homogénea. Podría no ser una atelectasia porque tiene broncograma, no hay signos de reducción del volumen del hemitórax correspondiente y ser, al haber broncograma y no haber signos de reducción del hemitórax, un patrón alveolar típico y no un patrón de condensación atelectásico. Entonces, ¿cuál es la duda? Bueno, si fuera un patrón alveolar típico sería único, no multifocal, único. Entonces, el más común es una neumonía del lóbulo superior. Y si fuera una neumonía del lóbulo superior, tendría que pensar en primer lugar tuberculosis, hongos o en un paciente con mucho tiempo acostado
que haga una neumonía típica bacteriana. Y si fuera una atelectasia, sería una condensación del lóbulo superior derecho, que el aire falta y me daría la forma triangular. Parte del lóbulo superior derecho, porque acá hay parte que está aireada. Sería de un segmento del lóbulo superior derecho. Un segmento con forma triangular. El verticiliar me está indicando que posiblemente, si es una atelectasia, sea obstructiva con un tumor que no lo estoy viendo porque está en el bronquio y está en un bronquio segmentario, entonces no me alcanza a dar una masa iliar expansiva y no me da la S de Golden. Bien, entonces, ¿cuáles son los dos diagnósticos? ¿Una neumonía del lóbulo superior o una atelectasia segmentaria importante de un segmento del lóbulo superior derecho? Los dos diagnósticos son posibles. ¿Qué hacemos? Pasamos a la tomografía computada y veremos si hay con corte fino una masa endobronquial, y si nos deja duda, ¿qué hay que hacer? Y habrá que hacer una endoscopía. Ahora, también hay que apoyarse en la clínica. Una atelectasia por un tumor, por un cáncer, es más probable en un paciente fumador, no va a haber fiebre necesariamente, no va a haber un cuadro infeccioso, va a haber pérdida de peso, va a ser un cuadro donde el paciente tiene la palidez terrosa del cáncer de pulmón. Los cánceres de pulmones dan una fascia típica en la cara del paciente que lo envejece, lo hace ver más viejo de lo normal, y una neumonía me va a dar fiebre si fuera típica. Con esta neumonía va a estar con un síndrome febril muy alto, y si fuera una tuberculosis sería más como febrícula, más crónico el cuadro, con adelgazamiento y demás. Entonces yo, de acuerdo a la clínica, puedo tener una orientación. Esa es la asociación inteligente que hablamos entre la radiología y la clínica. Ahora, si ustedes plantean todo eso, dicen, bueno, pero yo no llegué a un diagnóstico definitivo. Pero por supuesto, no siempre vamos a llegar a un diagnóstico definitivo. Lo importante es que estemos orientados. Vamos a apuntar a tuberculosis, vamos a apuntar a una neumonía típica si tiene mucha fiebre, vamos a apuntar a un cáncer de pulmón si está con una atelectasia obstructiva, si es fumador y tiene pérdida de peso. Vamos a hacer una radiología, vamos a compensar el paciente para después pasar a la broncoscopía y determinar. A veces se mezclan los cuadros. Por ejemplo, a veces hay una atelectasia y también hay una infección. Se llama neumonía obstructiva, que mezcla los dos patrones. El de condensación atelectásica, porque está el cáncer, el tumor en el bronquio, se empieza a reabsorber el aire, pero se infecta. Entonces empieza a aparecer un patrón alveolar que mete líquido en el medio y no deja que se colapse al todo. Al no dejar que se colapse al todo, el líquido tiende a aumentar el volumen y la atelectasia, que es la reabsorción del aire, tiende a reducir el volumen. Entonces veo la opacidad triangular tipo atelectasia, pero no veo signos de reducción del volumen. Y veo broncograma, porque al no colapsarse al todo, permite ver broncograma. Y se mezclaron los dos patrones y me dicen, mire doctor, veo una opacidad triangular con verticiliar, pero no se colapsó al todo porque fíjese que broncograma. Y puede ser que no haya reducción ni aumento del volumen porque este tórax mantiene simetría con este tórax y no hay signos de reducción de volumen. Entonces puede ser que sea una combinación de un patrón atelectásico con un patrón alveolar. ¿Y qué es lo que da la combinación? Y puede ser que haya una obstrucción que dé el patrón atelectásico más una infección, o sea, que estén los dos patrones. Y por eso tengo signos de los dos patrones. ¿Cómo se llama? Y se llama, lo más común, una neumonía obstructiva, donde la causa de la neumonía fue una obstrucción, y la obstrucción es cáncer, o sea que hay un patrón de atelectasia obstructiva por un tumor, pero además se sumó la infección.
Ah, bueno, ahí se sacan un 10, felicitado, excelente. Eso es un razonamiento brillante, brillante. Ahora, todo es válido. El alumno que contestó, estoy en duda entre un patrón atelectásico y un patrón de condensación alveolar. Dígame por qué está en duda. Atelectásico porque tiene bordes netos, es triangular y es homogénea. Y de patrón alveolar porque tiene un broncograma aéreo y no hay signos de reducción de pulmón. Bien, entonces las dos cosas pueden ser. Puede ser un patrón alveolar que al ser único me orientaría una neumonía o puede ser un patrón de atelectasia. Bien, perfecto. ¿Qué haría acá? Y una tomografía ayudaría a estudiar un poco mejor la situación y una broncoscopía ayudaría a estudiar la luz del bronquio y determinar si hay una obstrucción que justifique la atelectasia o demás. ¿Qué más? Y la clínica también es la asociación inteligente entre la clínica y la imagenología. Bueno, ¿y usted se juega algo? No, son los dos patrones. 10. Usted tiene un 10. Viene otro alumno y me dice, yo me oriento a un patrón alveolar típico por el broncograma y no hay signos francos de reducción, por lo cual descartaría atelectasia. Bien, yo le diría, bueno, pero fíjese que es triangular, con vértice ciliar y con bordes netos, donde está la flecha blanca. Y eso no es muy típico de los patrones alveolares, que cuesta decir dónde empieza y dónde termina. Y el alumno me dice, tiene razón, lo dejaría como más remoto, no descartaría entonces el diagnóstico de atelectasia. Bien, no tendré un 10, tendré un 9, pero el razonamiento fue correcto. O sea, esto es hacer razonamiento y dar alternativas, ¿correcto? Y hay cuadros que nos complica todo, como yo les dije. Hay cuadros que directamente no podemos dar un diagnóstico y directamente debemos decir, pasemos a la tomografía computada. Pasemos a la tomografía computada. O sea, por ejemplo, este paciente sí o sí pasa a la tomografía computada. Acá nadie puede darme seguridad que esto no es una masa que comprima el bronquio y me reduzca el volumen pulmonar. Y nadie me puede dar seguridad que esto es una atelectasia redonda. Nadie. O sea, entre un patrón tumoral de masa expansiva, de ensanchamiento mediastínico, acá estamos todos mirando al techo. Lo importante es hacer la semiología. Bueno, acá tienen lo que le llamamos hemitórax opaco retraído, ¿ven? Toda la atelectasia de un pulmón entero, pero fíjense en la desviación traqueal. Si esto fuera una opacidad tumoral, la tráquea se me hubiera ido para el otro lado, está retraída. Se llama hemitórax opaco retraído, que es típico, una de las causas más comunes de la atelectasia masiva. Entonces, un pulmón queda sin aire, un pulmón queda opaco entero. Pero al ser tan grande la opacidad, porque el pulmón está colapsado, el mediastino, fíjense la silueta cardíaca, casi no está en el lado izquierdo. Prácticamente no hay corazón, está todo desplazado a la derecha, tráquea, mediastino, corazón, todo desplazado a la derecha, la opacidad es homogénea, no hay ni siquiera ni broncograma, alveolograma. Esto nos da lugar a que es una atelectasia masiva de pulmón derecho. Será un cuerpo extraño, será un tumor, pero tapó el bronquio fuente principal, no el bronquio principal de un lóbulo principal. La causa, lo típico, la opacidad homogénea y el hemitórax totalmente todo tironeado hacia el lado que está enfermo. Hemitórax opaco retraído. Otro del otro lado, fíjense el pulmón hiperinsuflado. ¿Saben cómo se dan cuenta que este diafragma es de un pulmón hiperinsuflado? El diafragma generalmente es convexo. Hace primero un dibujo hacia arriba y luego viene hacia abajo. El hecho de que desde la zona vertebral vaya para abajo directamente es porque está muy insuflado. Le llamamos aplanamiento porque el diafragma es convexo. Cuando se va como una línea recta para abajo, ya es recto. Fíjense que es recto.
No hace, en ningún momento hace la panza, va para abajo. Esto está hiperinsuflado. La tráquea totalmente desplazada. Bueno, el signo de la columna desnuda se llama, porque todo el corazón se desplazó hacia la izquierda y me quedó la columna visible, parece una radiografía de columna. Y no es una radiografía de columna, pero al desplazarse todo el mediastino quedó la columna desnuda. Hemitórax opaco, homogéneo, sin broncograma, sin alveolograma, retraído porque está la tráquea, el corazón, todo retraído para ese lado. Diagnóstico, atelectasia masiva del pulmón. Acá tienen cisura menor retraída en S, lo que yo les dije recién, acá y acá, la S. La retracción y la expansión, otro caso, la S de Golden. El desplazamiento es cisural en S cuando se asocia a masa iliar. Cisura retraída, acá. Hilio expansivo, acá. Asociamos patrón restrictivo con patrón expansivo y da la S de Golden. Es el tumor iliar que produjo una atelectasia del lóbulo superior derecho. Esto es una opacidad homogénea, no tiene opacidades confluentes que la formen, no están uniéndose, sino que es todo homogéneo, no tiene broncograma ni alveolograma, tiene un contorno definido, pero retraído, no redondo, no expansivo, o sea que no da lugar a un ensanchamiento mediastínico ni a un patrón expansivo tumoral como lo daba este. No, este sí me da lugar a dudas de la atelectasia redonda. Acá no, acá está retraída, pero acá justo aparece la expansión, la asociación del patrón expansivo. ¿Y por qué se asocian? Porque el tumor del hilio tapa el bronquio y da la atelectasia. Donde está el tumor hace la panza y arriba que queda la atelectasia hace la retracción y dibuja la S. Entonces Golden dijo la S de la expansión y la depresión de la retracción. Expansión, retracción. Esto es una masa con una atelectasia. Bien, reitero, en la semiología les voy a pedir que me digan que esto es una opacidad homogénea, que no tiene broncograma, que no tiene alveolograma, que tiene bordes netos, que es un colapso. No voy a aceptar un diagnóstico de neumonía, voy a preferir que me digan atelectasia, porque está retraído, está evidentemente la cisura retraída, hay disminución del volumen, es una condensación donde el líquido no está, sino que no es el líquido lo que lo causó, no es el líquido porque el líquido hubiera expandido, entonces no es neumonía. Neumonía me lo hubiera planteado si el volumen se mantiene, por ejemplo en este triángulo. Acá yo no veo una línea retraída. Y acá pueden plantearme decir, acá puede ser atelectasia o puede ser una neumonía. Además le agregué el broncograma. Pero acá no hay broncograma y está retraída la cisura. Bien, ahora, hasta acá, ahí tienen el 10. Si alguien llega a describirme que hay un patrón expansivo asociado a la retracción, signo de la S de Golden, y por lo tanto hay un tumor iliar que produce seguramente obstrucción del bronquio del lóbulo superior derecho, que atelectasió, es una atelectasia obstructiva del lóbulo superior derecho, porque asoció el tumor con la atelectasia, eso es un 10 felicitado. Lo más importante es llegar al razonamiento y a lo que más se pueda de diagnóstico, de acuerdo al razonamiento. Bien, muchas gracias.